Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Gracias a la profesora Gladys Cabrera, acá a todas las autoridades de la institución también, por este espacio para conversar un poco con ustedes. Ayer está, bueno, a mí me castellano, como por ahí, voluntad. Ya como voy a conocer una cosita, a ver si me levantan la mano, porque están acá de distintos puntos del país, se llevan la isla Paraguay, no te la llevo ahora. Y es que, si pregunto, por ejemplo, hay alguien o que tienen parientes, cordillera, por ejemplo, bueno, soy cordillera, ¿cuánto cordillera? Paraguay. Paraguay, muy bien, Paraguay. Ahora un poco más retirado, San Pedro, una partida, Cabo Azul, el Canindeyú, muy serio, Uruguay, Guatequeján, Uruguay. Concepción, por Mamabay, por Alto Paraná, ¿qué pasa eso? Ingaguazú, a ver un poquitito Itapúa, unos cuatro, Trinidad, Encarnación, Maricilia ahora. Maricilia ahora. Natalio, mira, Natalio. Ya te trae. Bueno, ahora por misiones. Cuando hablemos con el Ñemucú, a Guairá, acá a Zapá, en Puri, Zapina, el Guape al otro lado, el presidente Ari, el Guape se llama por por lado de Boquerón, el Alto Paraguay. Central hace una partida, aparte de Asunción, exclusivamente Asunción, más de que tiene 20 programas, y luego extendemos con una programa, bueno, porque dentro del ámbito militar de costumbre ahora, a veces se puede llevar la academia militar, está la primera, ayer por la esa la charla de la conferencia, a pesar de siempre ayudó y esa es una cuestión que es importante, que hay que decir, que el guaraní es un idioma como cualquier otro idioma, y de acuerdo a la Constitución Nacional, es un idioma oficial. Para acá dice, tu valle por guaraní, que le digo tajabe, es ni que te quiero añadir, no, ni ese castellano. Ande más vive sin guaraní, no hay guaraní. Esa, había terminado de salir, vayamos de cambio, y igual, y hablando de pasta, de cotenera. Esto es importante porque nosotros estamos hablando del guaraní como un elemento de identidad nacional, y ustedes que están dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas forman parte de aquella institución que tiene a su cargo la defensa nacional. La defensa nacional, porque con la identidad, Añandé ya estábamos Añandé paraguayo fundamentalmente por el uso de la lengua guaraní. Cada Añandé la era soberanía, cada año pertenía a Ñamimoina Molemerá en Ondebe, Añandé ya recuerda Añandé identidad, a la Añandé soberanía, pero a través del uso del guaraní. Y lo tenemos, voy a empezar por eso a hacerme un poquitito un recorrido por la historia. Hay cosas que seguramente ustedes ya saben, pero lo que quiero hacer es nomás recordarle algunas cuestiones. Yo insisto, le agradezco acá a la profesora Gladys, en realidad tenían que haber estado acá antes, y por un problemita que no pudimos ponernos de acuerdo, entonces le dije a Jata, captura mañana, hermano, y espera el tiempo que sea necesario. Bueno, nosotros miramos en Paraguay, de todo lo que es geográficamente Paraguay. Imagínense ustedes antes que lleguen acá los conquistadores, por este Amavea, después el español, después el portugués. Está en territorio guaraní. Aunque haremos la mente o algo que gusta, el tema es cuando usted me era guaraní.
cuanto hubiera era guaraní. Los animales tradicionales de acá todos tuvieron nombres guaraní, desde los más chiquititos, desde los insectos hasta los animales más grandes. Por ejemplo, toda la parte orográfica, ahí se vea piedra, serranía, cerro, cordillera, hoy día vio era peste guaraní. Y esa es una cuestión muy importante. Después, cuando llegaron los conquistadores, de a poquito fuimos aprendiendo el castellano, ¿verdad? Pero en una primera parte de la historia, también seguramente ustedes van a recordarse, ya habrán leído sobre esto, vinieron acá los conquistadores y lo que hicieron, acuérdense una gente gobierna con respecto a la población que había acá. Y lo que hicieron acá fue, en muchos casos, por ejemplo, embarazar a las mujeres, y esas mujeres que quedaron embarazadas, ellas se encargaron de educar a sus hijos. A mi cuñada, el idioma curú ahora, ni acá no te guarda. La mitad uno, no hay una bebé, ojoma, o ya le dice, ven, cada día es castellano, pero la nación de familia, le pone la lectura, la único día le dice, apenas hoy ya lo dice, allí está una de las razones más importantes del por qué nosotros seguimos hablando guaraní. Y vinieron los extranjeros y como no fueron muchos, por más que nacieron hijos de indígenas y españoles, que llamamos los mestizos, ¿verdad? Por más que nacieron así, repito, eran las mujeres las que se encargaron siempre de educar a sus hijos. Nosotros vamos a pasar todo ese tiempo de la colonia, a la independencia nacional, a Pepe mío acá, Pepe independencia, y ella puede ser a prócer. El prócer es en este caso el puntero, el líder, el que en este caso llevó adelante ese enorme acontecimiento de la independencia. La independencia dejar de depender de España. Y me fui a España por vivir. Gracias a los próceres de mayo y a la revolución de la época de la cabeza, 14 y 15 de mayo de 1811, de aquí por ahí en la España por vivir. Fuimos independientes, soberanos. Bueno, y allí entonces pasó un tiempito y apareció un muy importante personaje, en el buen sentido de la palabra, una personalidad del Paraguay, que muchas veces la gente también, sin saber bien su historia, sobre todo aquellos malintencionados, siempre le mostraron a él como un personaje negativo. En realidad fue un gran personaje que le dio la identidad al Paraguay, y ese fue José Gaspar Rodríguez de Francia, que en algún momento de la historia, de acuerdo a lo que correspondía a su tiempo, él pasó a llamarse, en lugar de presidente, fue un dictador, ¿verdad? Porque ese era un nombre común en ese momento de la historia. No era solamente acá, sino que en otros lugares del mundo también había figuras que tenían ese nombre. Ahora ya como Francia lleva ánimo. Cualquier cosa aquí te has dedicado a cualquier algo que guaraní. Mismo muy yo ya me frontera guaraní, no vas a hacer cualquier de Miandú. ¿Y qué hizo? No permitió a extranjeros entrar a la República, salvo que él autorizara. Además, en vez de decir, ya fuiste pegado a me metí en Andende, porque hubiera extranjeros, ¿verdad? Hay pocos que ya jamás en otro nivel. Y inclusive de la época del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, es el primer himno nacional. Además, te conté, un señor de Caraguatá, ¿sabe? Por Iraguá, era Anastasio Rolón, él había jugado el primer himno nacional en tiempos de José Gaspar Rodríguez de Francia. Usted dijo, Francia mandó, justamente con la fecha de fallecimiento del doctor Francia, 1840, a Pedro Yupín de Carlos Antonio López. A Carlos Antonio López es el primer presidente constitucional de la República. El tiempo bajo Yapo, a Tehuarani Memento de Purú, a Jesús de Javicote en la gente, o Carver, o Moete Tanrubi. Mía, diga tu pirila, castellano, vamos, mía.
Entonces él incorporó la enseñanza al castellano, pero también hizo algo que hasta hoy mucha gente dice que aún no tengo tener yo ya puedo. Vamos a ver la tera, ya guaraní me tera yo apoyo apellido, guaraní me. Carlos Antero López, o cambia apellido mío, vamos a ver mi apellido español, Apeguareva, salió ahorita. Me ha en duda de fútbol, en duda Ñamandú, que es apellido de futbolista, no es no pero que Ñamandú, que te era guaraní. Ñandella Járamo, por ejemplo, jurisdicción de Paraguay o Pirayo. A Pirayo vengo ahí con mi la familia, de apellido Piriyú. Probablemente era Tejna, porque 20 años con Pirayo, Piriyú. No son apellidos que quedaron todavía en guaraní, pero la mayoría fueron en este caso cambiados por nombres, por apellidos y nombres europeos. Ñamandú, sí. Bueno, y es un apellido guaraní que tiene que ver con esa mujer ahí que la mi cuidado guaraní, por ser la Guarajica, que es Ñamandú, ¿verdad? Uno de los dioses guaraníes se llama Ñamandú, después de uno que ellos tienen que es más grande, que ellos le dicen Ñanderú Papá, de donde te habla el Dios Supremo. Yo digo 4 Itagira, 4 Itagira, o nació acá al mismo tiempo, Ñamandú, Caraí, Tupán, Ayacayala y familia, de Ñanderú Papá, y Moñaré. Bueno, pero está simplemente como un comentario. El apellido todavía quedó en muchas partes de gente que todavía mantiene. Bueno, son muchos, algo es algo. Después de eso, ¿qué es lo que va a venir? Lastimosamente, la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Yo siempre hago el comentario de que esa no fue una guerra que Paraguay empezó, esa fue una guerra que le hicieron a Paraguay. Fue la Triple Alianza contra Paraguay. El añadió que era muy areco. Ya el cuerpo está en varias temporadas. Habría con la gente con ITV, esta vez, ITV, la memoria fue una taponada, gente que tenía una buena vida, una buena alimentación, Paraguay no vivía necesidades, y en ese momento inclusive entró en un terreno nuevo, muy importante, que era la producción en base al hierro, era la parte metalúrgica, la unía. Probablemente la Paraguay, algunos, no hace falta Paraguay, cualquiera de los que están acá, habrán ido a la Rosada. La Rosada, esa es la centro de producción más grande de América. La competencia en la Europa, la Tuizareva, la producción de Inglaterra. Oye, él las acuerda por si abuela, Paraguay no se abuela de competencia sobre verdad. Porque acá mucha Europa hablan de quiere igual y que mañana a la producta te vas a creo que urema. Entonces ya tenían que poner una vendida más de dicen a la extranjero de Inglaterra no vende ahí. Sairemos a vender. A fe de la yo que es la pejabuela, que la llega por haber la guerra contra Paraguay. Oye, pero ni un buen de mí, oye, que mo fue oye, en la guerra la haremos ahí. Supuestamente más o menos te un metro para matar, al gran boafuina debe de mí. Probablemente va en la creo que llegue a la Paraguay. El abuelo que llega a hospital la detenida, la Triple Alianza Luisiana y M. Hospital Guatiares, el famoso Bartolomé Mitre, Argentina presidente, si queremos destruir al Paraguay, primero debemos eliminar la lengua guaraní. Es la que era muy bajada por el que la Paraguay allá por una parte, en el mío allá, pero por el otro lado, es la que creo que se acuerda, ya tenemos detenido. Ya no voy yo ayuda a pear las electrónicas algo yo acá a batir una pea a pear el idioma guaraní. Entonces empieza la guerra que finalmente no duró un mes sino que duró 6 años y en ese trayecto de la guerra justamente
Ayer recordamos la batalla de Curupaytí, 1866, una de las batallas más grandes que se recuerda en la historia del mundo. Hay gente en el ámbito militar en el mundo que sigue estudiando la estrategia usada por José Luis Guillas en la batalla de Curupaytí. La verdad es que yo quito la llamada, él tiene extranjero, siempre Yandé está siempre y no gusta tiene extranjero, me cuadra. Anda, pese, luego pintarla para la historia, Caraiguazú, José Luis Díaz. Lastimosamente, Omanó, pero ya por la de todas las batallas que se llevaron adelante, la más memorable, la victoriosa batalla ganada por el Paraguay fue la batalla de Curupaytí. A ver, venía con un problema, la Cubacay, venían de oía que la guerra guasoña, pero una movaré. La Triple Alianza, hoy por ahora, metí en la Tuizana, una especie de comandante en jefe de apea era el Marqués de Caxias, de brasileño. Hoy que hoy fui a Paraguay, ya ve que y renuncio porque es imposible combatir contra los paraguayos. Los paraguayos no se dan por vencidos. Los paraguayos te caen y se levantan otra vez. No hay caso. Yo me declaro inútil de ya. Él la tiene esto y sabía de ella, pues. La ñandeña Lucas era una paraguaya, y Lucas Maoina la Isiri escribe. Pepe de Lucas la paraguaya, por la nacer más bien Yamonte, ¿no? En síntesis, ya la de ella, pues. Vamos a renunciar. Ahora el viejo gobierno famoso Conde Deu, otro brasileño. Hoy con la año y no lleva. Llevemos a esperar que vienen de Lewin, de Ganá, Peamó, Maneco, Ave Zona Central, que luego Ave San Antonio, Ave Meca Pete, Meca Hasape, Hesape, Coa, y todo no. Y que Ave Batenar y Paneo. Luego tem monumento. A bebê tem batalha agora, a bebê o Hassan e Miri, e tal, tem aí, aí eu me amo aí. A pé de Hassan e eu, na peteninha lá, fichada de abuela, não, aí está aí bater. Oye, ya hizo, adelante, oye, ya hizo, Lomas Valentinas. Pero ya apareció, tenía la cuñada, porque era trajino la cuña sargenta, Meares de Guajina. La historia recuerda allí a esta mujer que, como muchas otras, llegó a combatir durante la guerra de los 70. Hasta allí, inclusive, algo importante. Ella, más va a pedir en Guajuayo por la mirar si tenía argentino de Maui, para Guajuayo llegó a Anima. Lo único que hizo la tropa paraguaya en general fue comunicarse en guaraní. Me olvidé decirles que en 1867, cuando ustedes en Bucubebe esperamos, hoy con la reunión, Mariscal López no y la niña Nandubea Guaraní, ahí su recuerda de portal que ya por ser tenía el letra que puta de Guaraní. Doña Henry ya por subir el alfabeto. A Peara Pecuerebe, era el periódico de trinchera. Había muchos que tenía que era el Cabisuquí. A que era ya y vayan de llovía en de inspiraciones de vaya. A Peara ya por la Cabisuquí en el enemigo. La que tenía ni deportivo, ya puedo que tenía poesía, ni deportivo ahora ni maestro, ya puedo que el gran natalicio de María Talavera, combatiente, escritor. Y Mojafui Añarimba, y Arila Yeoí, Oyoguaja, Angaca y Yaguaja Bopí. Pero segundo el Caí Bartolomé Yaguaja Nació Flores Bopí, la Triple Alianza Guaja. Se llama hoy los tres líderes de la alianza, de la Triple Alianza. Se compara a Pedro II, al emperador brasileño, con Pedro II el Caí. Bartolomé Yaguaja, Argentina, Venancio Flores Bopí, Uruguay, la Triple Alianza Guaja.
animaba yo a ellos a poner contrato, hoy escribo el Paraguay. Y como eso se escribieron muchísimos versos que sería para animarle a las tropas paraguayas y para burlarse del enemigo. Hay que entender que estábamos en tiempo de guerra y allí todo estaba permitido. ¿Verdad? Éramos nosotros, eran ellos. Y López fue un hombre demasiado hábil, demasiado inteligente. Alcoa de Guaraní, Pizarra de Jaja, el Curú de Guaraní. Si yo le llevo, como esto no, ya mucho de esto seguramente ustedes saben, pero voy a llevar un poquitito más allá. 12 de agosto de 1869, la batalla de Piribeí. El 11 de mayo, el jefe de plaza, el comandante de plaza, a ver de Caraí, te dijeron, Ababeno y Cuayo, Ababeno y Manducayo, de por el libro de por la era. Y ojalá que la profesora Aguilar y la profesora puedan hacer una investigación en homenaje a estos héroes, que a lo mejor que todos ustedes conozcan mejor. Madre el jefe de plaza Pedro Pablo Caballero. Ahí se sabe que antes de coger número, se va a estar en el beco. Ajá, vean número, la gente ve. Enseguida se llama el prócer, el prócer. Un comandante de plaza de Piribeí, y era la Triple Alianza allá en Locuá. Apenas era Pedro Pablo Caballero. Vende con eso, un tipo que si llegaba un poquitito más de 40 años, estamos hablando de una persona joven, y era prácticamente el intendente de Piribeí en tiempo de la guerra. Ahora que se ve la brasileño, la Triple Alianza Baja, y se ve rinda serio, y se ve. Vamos a ver, y se ve, nunca. Vamos a morir de pie, pero nunca vamos a entregarnos. Le agua azul, la vea de ella la llama, ya. Va a ir a le agua azul, a 20.000 brasileños oye, se fuera. Pero en 1600. Quizá la 1600 paraguayos. Cuñada es una combatiente. Yo pedí cuñada, mi abuela, invita ahí, invita a cuñadí, invita a los invita a cuñada. Probablemente al segundo año más o menos la mitad no había la unión y nos almuerza. Entre mitad los surcos y batalla, 800, la mitad. Fue 20.000. Oye, pregunta que la peja de hoy por nada, año y no. Las 9:30 las dieron pilla y meter la mitad más, porque capaz más y ver la paraguayo Alcola de ir receso un nivel de bebé. Oye, pero no llegó la batalla, pero la combate. O sea, la tenía la capitán paraguayo, y apellido de malo está en el recuerdo, Solalinde. A la Solalinde la dio rezar muy usted tenía 200 metros, 200 metros ahora que rezar la tenía o va a caballo. Era el comandante de esa tropa que estaba atacando Piribeí. El general era el João Ben Navarreto. Oye, vos sos la linda, el capitán de Sao de su pe. Porque no te tengo ahí. Oye, no hay al mejor tirador de Ecuador. El mejor tirador paraguayo. Apenas el mejor tirador paraguayo de Ecuador. Hoy es día 15, hoy es día 16. A Getafe que iba 17 años. El mejor tirador. Y pulso era. Va a exagerar a la jera de por el libro. Añana y mando a ese. Apenas de contar igual. Gervasio León, Cabo Gervasio León. A Solalino no se ve. Debio calcular, no se ve inglés, no se ve coreano, Guaraní, Leones, yo lo hago, el saco a más caballo, el yapija y yo el saco ahí telo, y voy un balazo a una herida que le tomó mal al general Navarreto, cae y muere desangrado. Mano, los guaraní, la de inglés, la de francés, la de alemán. Va el gogarire, imposible. La Triple Alianza Ruizá, el conde de U, porque la Manolo y pareja, a la Manolo y pareja es posible. A Pedro me la orden destruir Piribeí.
vaya por ejemplo, oyuca uno por uno, a la historia, no me voy a hacer hasta pedirme con ave, oí la libro de la hace con ave la niña con conocimiento de causa niña. La unidad niña acabó, prácticamente todos los que murieron en Piribebí fueron decapitados, degollados. Y entonces en ese proceso comienzan a matar, matan a todos. Hoy tenía hospital de sangre de Yeshua. Me da muy cuadra la Piribebí, Arroyo Piribebí, y la ruta pasada de Piribebí hacia Paraguay, dejábamos pesas a la mano izquierda. De Arroyo, en monumentos, después venía que el hospital. Apenas venía pues 600 personas. Yandé siempre venía un barrio azul, hasta año así, la de 400 personas como Manula de Guabolaño. Está increíble. Pero la Manula que vive en el hospital, vengo 600 personas. A mí me tengo brasileños paraguayos que van a llegar a se cuál el hospital. 600 veces, oye, yo cago oye, Japuí, a ver cómo nos va a ir. Anda, lleve cualquier obra, lo que sí, la gente por Ibe y Marco y Bae. A mí acá te ves en luz tan llegué muchas veces el Papa Francisco y Mandujá y la mujer paraguaya, la mujer más gloriosa de América. Probablemente el Papa Francisco y por la veña de la historia que ya de hoy. Ahí cuajaco y la perro llegó a creer. Anda y por Ibeo la coima de fuera, o sea la cuñada. Algunos iban a ver que aproximadamente 100, y que tú también, y que tú sabes bien, por promedio 100 mujeres. Ambas es la arma orejoa, botella de café, Ita, Ibirá, Itacú. Vamos a ver, comúnmente en el ámbito militar, es la apecho gentil. Yo recogían para beber, cope, que la para beber, y que tú ibas a defenderse. Vamos a ver, es más o menos un poco más de la mitad, la pepe más oye, yo capaz, niña cajoye, asaca, lugares, y aricuera, qué desastre. A los amigos ya en vida, con todo el respeto que siempre se merecen las mujeres, pues yo tengo que decir, porque si no digo esto, es como que yo mismo falto a la historia de nuestro país. Estas mujeres fueron violadas por los brasileños, las que quedaron. Y se cuenta que tiempo después, esas mujeres se enteraron que quedaron embarazadas de sus violadores brasileños. Y esas mujeres hicieron algo que seguramente no creo que exista otra mujer en el mundo que haga. Y el que quiere cuestionarle a esa mujer, yo le invito a que se pongan sus zapatos y que pase lo que pasaron esas mujeres. Porque nos fueron violadas una vez, varias veces, pero no sé cuántas veces, y quedaron embarazadas. ¿Qué hicieron esas mujeres? Mataron en sus vientres a sus hijos para que nos nazcan hijos de sus violadores brasileños. Ni a la de signo, ni a la de signo. Esas mujeres que salieron allí, pregunto nomás otra vez por la duda, mira que en inglés, mira que en francés, guaraní no es mi cuñada. A guaraní no llega a se cuera. A guaraní me va a caer cada y me fue. A guaraní me va a caer más no. Cuando terminó el día, hay una parte tan fuerte de la historia en que matan a la esposa de Pedro Pablo Caballero y luego lo atan a él a 4 caballos de sus extremidades. Y fui a Mocoyevi, y a Mocoyevi, caballos, y a la orden, los caballos avanzan y el que cae destrozado. Así murió Pedro Pablo Caballero. Lastimosamente son cosas que nosotros no conocemos. Lastimosamente son cosas que no se cuentan. Yo no digo esto para que todo el mundo diga, ja, llegué y no se te cuenta y gana. Y cuando te vamos a morir, pues ya ¿qué tipo de gente tan valiente, de gente, hablamos de héroes, de heroínas que tuvo Paraguay en esa guerra? Y avanzó la guerra, y 4 días después ustedes van a recordar el otro episodio, el más triste probablemente en la historia. Bueno, todos los momentos fueron tristes, fueron dolorosos, porque la vida
es algo que duele cuando alguien muere, cuando a alguien se le mata. Y en este caso fueron los niños. 16 de agosto de 1869, batalla de Acostañú. Estamos hablando nuevamente de unos 16.000 brasileños que rodean el campo de Acostañú, y allí en el campo de Acostañú masacran a los niños paraguayos. 2.000 niños. Y estamos hablando de niños pequeños. Ustedes pueden decir 10, 11, 12, 13 años. Varios míos, oye, potas y ve. Ahí se va curso de armas, va a por y ve. Por el copio de la arma de hipócrita, hoy en fotografía, guacoña, nos hace y fuera la de invocar y podemos hoy con nos estas y ve. Oye, ella aquella pocala, ibirabi la bocaja, con el puruta, hina. Vamos, pues ya potas, y esa fue y me. Viste, cada uno está la carpintería que aportan de 4.000 fusiles de madera. Hoy hemos gente de agua, curso de escuela. Oye, nada, ahí a ver mi instancia, no cacoaba. Lastimosamente la historia también siempre se pintó como los aliados que hicieron, ¿verdad? Hasta que hoy en día hay mucha gente, me incluyo yo, que trata de contar la otra historia, que es la historia que en este caso todos tenemos que saber para sentirnos orgullosos. Y allí mueren y caen más o menos 1.500 niños, en un hecho insólito en la historia del mundo, niños que caen prisioneros. Ahí se ve la mitad y el cota era prisionero. Y dicen que aproximadamente 500 son los que se escaparon y fueron otra vez detrás de López con sus padres. Pero quiero nomás que se imaginen que el campo, que ya vienen los brasileños, vienen a caballo, de Mitaí, Bebre de Shaú, de Hassan, de Ario, Penón de Leje, Oima Macea, Oima Manoa. Y otra vez mi pregunta sigue siendo la misma: ¿en qué idioma hablaban estos niños? Sus padres y sus madres que estaban allí en los matorrales, hacen, güey, hacen la oveja, los llegó a la familia. Los hacen llegar y pegar al niño, mira. Ese es un fenómeno que nosotros tenemos que siempre entender, que hasta en esos momentos más difíciles, lo único que tuvimos para comunicarnos fue el idioma guaraní. ¿Y qué pasó? Terminó la guerra y 7 días después, mandó el 1 de marzo de 1870 López, al 8 de marzo, José Betey Cuatiá, e Ijabe, entre varias cosas que impusieron la Triple Alianza, el Ejército de Ocupación, al gobierno de ocupación, se prohíbe el uso de la lengua guaraní en las escuelas, en las instituciones educativas. Queda prohibido. O sea que, llevemos a venir en ella 10%. Esa otra cosa que todos siempre tenemos que tener en la mente. Yo insisto, no es para buscar venganza, sino que es para saber por qué seguimos con vida, por qué somos paraguayos y por qué en este caso tenemos una formación tan diferente a cualquier otro ciudadano del mundo. Acá termina la guerra y queda el 10%, y de ese 10% se calcula que prácticamente 80-85% eran todas mujeres, que otra vez hicieron un sacrificio que no existe otra mujer en el mundo que haya hecho. Comenzaron a tener hijos y a tener hijos. Acá era casi una cuestión vergonzosa tener menos de 10 hijos. Y las madres tuvieron 10, 15, 20 hijos. Y otra vez la pregunta: si ellas hablaban guaraní, ellas educaron a sus hijos en guaraní. Esos niños que fueron naciendo después, nacieron hablando guaraní. Volvieron a repetir la historia. Y esos son los que después, 60 años después, van a entrar en otra guerra. Cuando apenas el Paraguay salía de un pozo profundo, ahí metemos Uyapá, pero allí, repito, salimos otra vez. Siempre se hace referencia a un famoso ave, ave que se dice el ave fénix, que resurgió de sus cenizas, y al Paraguay siempre se le compara por eso con el ave que resurgió de sus cenizas, el ave fénix. Y bueno, ¿qué pasó? Empieza la guerra del Chaco, y otra vez, el 28 de mayo de 1933, el coronel José Félix Tigarribia, comandante en jefe
de las tropas paraguayas en la guerra del Chaco declara al guaraní idioma de las tropas paraguayas. Y allí otra vez ocurrió la misma cosa. ¿Por qué? Porque los bolivianos, si es que le tuvieron miedo a algo, fue al guaraní. Y no se olviden que paralelamente a la guerra nosotros veníamos de un problema, porque terminó la guerra del 70, le decían, y acá vino una campaña muy fuerte contra el guaraní. A la gente que se fue a formar para ser profesor o profesora y vino de la Argentina, trajo consigo la famosa palabra guarango. A Oñeña guaraní guarango, a veces dice de Tahuí, de Quijá, de Yuruquijá, y bien iba a ir a que habla guarango. Entonces era una marca, pero fuerte, que se le daba a ese que hablaba. Indio, guarango, campesino, sin embargo, no sirvió de nada que nos digan guarango. Se tuvo que recurrir al castigo físico. Al castigo físico para lo que Nemoñezú y Güey, abuelo de guaraní, Nemoñezú y Güey. Pesa de ir, pero pedir el coche ir, no se nada y ve, no, ya vamos a hacer una cosa. Oye, por el público de mi yuki de Saguazú, a ver, ahí Nemoñezú, uy, para de retimar, vamos a ver. Da era mopea a Batitu Picuí, da era mopea Itacuí, anda, era mopea anda y a ver, tapita, ahí Nemoñezú y ve, abuelo. No existe otro lugar en el mundo donde alguien se haya arrodillado por hablar su idioma, o algo de Lupuripea. Recorrer el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní, cada castigo. Entonces la gente sabe que han tenido un nieve por recibir algún castigo. Está a la mierda de Guavina. Pero a veces vemos increíblemente una otra guerra, vamos a ver cómo beber. El único elemento, ya no voy yo ayuda, ya no voy a llegar la guaraní, oye, pues no llegué por la guaraní, la guerra habla. Emiliano R. Fernández, ya fue el primer llamado, Oye Yucao, el teniente Adolfo Roca Silva. Ama ella es la de Purajeibe, Roca Silva de Caure. Es un muñeco no le pura ella que Paraguay como ajema con la hora ya amigo ya que cargo casi lo haré te fue. Aguaranime la gente aguaranime la gente coño ahí no. Esa coño ahí no me aquí arriba por una disposición del coronel Díaz, el guaraní pasó a ser el idioma paraguayo en la guerra del Chaco. Los bolivianos ya habían aprendido. En 1928 ellos llegaron a Paraguay y ellos ya inclusive para aprender guaraní vinieron, por más que allí hay gente que habla guaraní, pero hay una misma cosa la hace ella y solamente en una de las batallas, le voy a contar, aquí se habla de Yepurú, donde yo vive de tropas paraguayas, la mujer a mi tema muy bien de Quioma, Bolivia, ven, como a bebé al único puesto hoy jame la TUI, porque la TUI la problema. A nivel de Saray la viéramos bebé la abuelo y bisabuelo que bebé y viéramos abuelo y TUI, porque no había agua. A Pepe va a ir la tradición la terere de porque la terere fue un trago por lo menos en vampiro que la anterior era un trago para en este caso dosificar el consumo del agua. Y dicen que esta tropa llega allí, el único lugar, cuando llegan allí se calcula que eran más o menos 700 hombres. Más o menos la mitad no había en condiciones de Yonainoa, la otra mitad de Canelo y Tereima había varios heridos. A Pepe vamos a venir de mí, o si recuerda la aviso, a un día de distancia bajarte en tropas bolivianas de más o menos 9.000 hombres. La Pepe es a ver las hijas creo que el comandante de esa tropa paraguaya pide socorro al Comanchaco y de acá se le responde con una frase en guaraní que decía con heriré caballuje de mambo arriba o jota bendepiario. Vean la mensaje, acá cada rato en WhatsApp, oye, cuando habla boliviano sabogante, cada rato ahí, o la mensaje a oye, la primera parte es el problema. La cogeré va a amanecer allá.
Pero ve y caballo de ambos apoya. Ambos asados de fuera un caballo de 3 patas, de 3 piernas. Ella con el entero y la caballo. El caballo mutilado a mí. Ojo también decía irá a salvarlos, irá junto a ustedes a salvarlos. Lo que ellos nunca jamás pudieron descubrir y que fue lo que permitió que Paraguay gane esa batalla fue lo que significaba la segunda línea, caballo que tenemos a cuidar. ¿Qué significó el tercer cuerpo de caballería? Que nunca anduvo a caballo en esa época. El Paraguay gana esa batalla simplemente con una frase en guaraní. Esas son las cosas que normalmente la gente no conoce. Creo que cuando uno se mete allí, uno comienza a estudiar. Cuando termina la batalla de Nanagua, ¿verdad? En ese día pero tan importante, era 20 de enero de 1933, cuando combate Paraguay, ¿qué es lo que nosotros vamos a recordar de todo lo que ocurrió allí? Y otra vez al gran Emiliano Hernández Fernández. Porque él sube el tirteo del domingo, porque algo va a quedar así, algo viene ahí. Este mundo que fue la que fue a la fea viene ahí. Apenas las ñandeñas en Lucorana, la gente ve por aquí, probablemente ni no ya tocamos años de la de Yeropiro. Hoy en día cualquiera escucha Teresa Tuyutí y es una canción que a todos nosotros nos levanta el ánimo, nos vuelve orgullosos hasta el hecho de salir y bailar. Pero insisto mucho, lo que cuenta la historia es una cuestión demasiado dolorosa. Cuando en una parte, por ejemplo, dice que cuando ya no tenían las municiones para la bala, entonces iban a y bebé y cocuete guay salomitao copije la machete a imbebe y echaron a pelear cuerpo a cuerpo y eran ellos o éramos nosotros y eso él contaba y decía, ¿verdad? En una parte él dice cómo eran atacados por arriba, por abajo, o su numbaje y legendario. A Pepe Ollejúa fue, no ir a Pepe nunca jamás va a entender lo que allí pasó, decía él. La primera montaña de Tame, hoy por la tierra de Chagua, función que ha la Icuaca y Nanagua, ya por la comparación, pero hizo una hermosa poesía que hoy en día se canta 4 estrofas o 6 estrofas, que es de 24 en total. Y eso es lo que Emiliano Fernández rescató y contó y cantó en guaraní. 13 Tuyutí es sin duda la polca hoy en día más escuchada, más promocionada. Y uno de sus mejores intérpretes es Francisco Russo, que la gente siempre que él va a cantar, le aplauden a rabiar. La gente sale y baila y canta con él. Esos son motivos así tan especiales que en este caso quiero destacar de todo lo que ocurrió en las 2 guerras, lo que ocurrió en el medio de las 2 guerras, esa campaña fuerte de prohibición. Y hoy en día nosotros estamos acá hablando de estos temas. Estamos en pleno 2025. Y digo esto porque si es que esa campaña que se hizo no pudo matar a guaraní, a guaraní cuando cobeñan de Apitepe. Ustedes saben que, no sé si acá entre ustedes, pero seguramente van a conocer, tendrán amigos, amigas, sus padres, a lo mejor su papá, su mamá, un abuelo, una abuela. Era parte de una población que hasta hoy en Paraguay sigue siendo el 40% del total. Y en según el censo, el COAP, 6.109.000 en México, Paraguay. 6.109.000. De acuerdo a este estudio, ya puedo ver que el censo yo baja, 40% llegó a Paraguay, llegó a Nimañonte. Saí, de la de castellano. Esa gente existe en Paraguay. 40% de Paraguay se comunica exclusivamente en guaraní. Y un 30% o 40% es bilingüe. Pero, primeramente aprendió guaraní, después aprendió castellano. Yo no sé, acá lo que ya pregunté del tiempo, si yo le pregunto ahora, guaraní te habla castellano, acá le muestro a mi señora, ella es de Piribeí.
pedir castellano. Probablemente acá la profesora también. A todos los que estamos acá probablemente. Y yo le voy a contar, porque suelo contar porque a veces la gente no quiere creer. Así que han nacido con la Paraguay. A los 3 meses, la CERU o perder el trabajo, ando recogiendo, bajé por Yapota con Paraguay. Entonces la CECINDI se bajaron por la Casa Padre. A justo la Monbuiri Bejave, en el límite de Casapá con Itapúa, existe un pueblo, en este caso ya una ciudad hoy que se llama Yutí. A Pepe operamos más de 160 kilómetros y vivir ahí. A el pueblo de Evangelio ya andé en Mavicuá, me dan la vida Modañareta, cuál Añareta. Pero el problema es que hay que conseguir 15 kilómetros de vive. A Pepe la Caguá. Ambas, Eva y Isabel la ciudad en Dua, todos los días guaraní. Ni una miserable palabra ni con la castellana. Ahora, ¿cuál es el abuelo que te digo? Cada cierto tiempo, el pollo viene en se han anterejota la escuela de alguna gente de Jehuí. En la mayoría de gente. Ahora la se fue, amigo, ahora no entendí, a la gente allá, pero allá cuidado, irse hasta alguna vez la escuela para seguir la gente. A calcularse en Bajerba. Lo que sí que 6 años han votado febrero, pero llegué, ahora yo llegué a Fernando de la Mora, de Municipalidad de Arobay, y tenía escuela, era Manuel Domínguez. A BBC era una semana antes de poner la clase, febrero, la se abuela, es la abuela Melvina, lleva, así era la escuela, así era, juego más y se ya hasta la escuela, apenas en 2 años montemos. A lo más en la escuela voy a echar la costigo, un perón número 1, 2, 3 pesos la primer grado, segundo grado de año. Ahora ya por había rato o unas ahí ya lo notamos. La otra semana me cruzaba yo la escuela. La pero veamos, hay una semana entera se acabando. Esta viradita se tocaban seguir la gente. Pues se no entendí para añadir, lo que sí que, como agencia a la día de la clase, a mí me haga de la bebé pijama, siempre que yo tal una cosa, la muy igual, siempre me voy la tarde a reunión allá. Hacer la chavala se va hoy, a las 5 de la mañana, ya se bajaba la escuela, a las 7 de la mañana por la clase. Ya le ponen para beber, a las sillas en mi gesteja, porque yo no sé, dice, en este otra partida, mitad de ya, mitad cuña, mitad ahí. Primer país, te tengo poco cultivo. Entendeu? Te imaginava. Alguém se o bebê sem baiteta, la bebê por a bebê entender a beta, a bebê por a beta la himno nacional ni la gente que vai para la himno. La que vamos a oír ni mo que se guarda. O bebê que llega esse, anga pequeno, o meu outro me tem que tá leitoa lá em cima, o bem hacen bata e pela anga lá leitoa isso já tá se vai cuidar. A ni que nene hace por ser de que mo yo hice con algo que Pepe o que Pepe ni mo ina eso. A ni que nene hace se na que mo yo ina ni ina eso. Tal cual, pero que hace pan mo na yo mire. Se hace tal se a mañana se va a ir de Pepe tranquilo con la ni mo ina. A lo que sí que observado y por palas arambío que la segunda indicación es que te ya un monotía. Que pone cara ahí la señorita que se le digo, y maestra operamos, y profesora. Señorita, exacto, Hugo, ahora porque se no de teles, ahora pero no la islas de señor ya, mañana se lo va a no entendemos una miserable palabra la guía. Así es la seguridad, 6 años de barco, 6 años hacia la seguridad, en este mañana, nunca hablo de esa. Apego o cosa puede haberse la muñeca ella por los días, que sabe que se abuela se llega a hacer pogi o pama ese. Andy. Creo que lo veo como un poco que es la escuela. De media hora vamos a ver si llego a pama o leco. A todos los días la misma cosa. Pino a pijama se compañero, se compañera, que oye por oye por la ruja, oye por un mapisaje, ya por capama y se deja. Campañas, comienza a ir allá. Digo, a una vuelta a la ceroga, el la ceroga, en el poco de agua azul, hay para la situación en día. Eso es para la ceima.
de Pucapán, ahí me ve. O no, en la cinto que tú ya vas a sacarse de Honda va a estar ligada. Al llegar la escuela. Ayuda, escuela, veja. Los pegos asados los días a la pillay. Y por la profesora se castiga. Como por la dulce, así no entendí para ver. Va a haber un asiento más atrás, un asiento más atrás, un asiento más atrás. Ahí no está por cuerpo y no aparece. Lo que sí que tu pego asado en 3 meses, 4, esperar 10 años, una palabra igualmente. Apenas por la igual. Y mi vida te hace meterse. La bueno, la digo bueno, con verdad, no bueno con qué la sea. Ayer se enamoró a bueno, ayer ya, bueno está ahí. Mi vida bueno para meterse. Entonces, si yo les digo eso, es para que ustedes se den cuenta de cómo sufre el que habla guaraní cuando, en este caso, la propia educación se hace solamente en castellano. Más luego habla poquita por nada, la leyendo por nada, castellano ni idea, porque la libro en castellano, clase en castellano, programa en castellano. A veces la amo ustedes de mi país, que va usaba por eso que es importante que ustedes entiendan el valor que tiene esto. Una cosa que yo siempre admiré de las Fuerzas Armadas, yo hice el servicio militar y conozco, no digo que conozco todo, pero conozco mucho, y tuve la oportunidad de dar clases, repito, en la Academia Militar por muchos años, conozco también la disciplina, y sé que siempre en el ámbito militar siempre se le dio importancia al idioma guaraní. Esa es una cuestión que no tienen que perder de vista, porque a ustedes mismos en algún momento les va a tocar seguramente comandar a un grupo, y probablemente en ese grupo sin falta van a encontrarse con personas que solamente hablan guaraní. Es parte de los 2 idiomas oficiales que tenemos. Ustedes decían 40% de guaraní hablante y un 40% de bilingües, donde la mayoría primero habló guaraní y después aprendió castellano. Hoy yo no tengo ningún problema, yo hablo los 2 idiomas, yo doy clases dentro de la Universidad Nacional y cuando tengo que hablar todo en castellano, hablo todo en castellano, hablo bien castellano, pero también cuando yo sé que estoy con personas que normalmente se comunican en guaraní, se comunican más guaraní, uso guaraní, porque sé que es una herramienta para entender las cosas. Porque hasta ahora, cuando yo salgo y recorro muchos lugares, no tengo que ir a muy tema, muy lugares, ¿me entiendes? Yo solo entrar a las salas de clase de criaturitas que están en primero, segundo, tercer grado, y ustedes no van a creer que esas criaturas pasan lo mismo que yo pasé. Yo a veces entro y le hablo 2 minutitos en castellano, un buen castellano, y le miro al grupo mientras hablo. Y ya me doy cuenta por los rostros serios, tan serios, como así, ¿ve? Y cuando yo termino de hablar en castellano, siempre me pregunto si me entendieron. Y nadie me dice nada a la primera pregunta. Cuando vuelvo a preguntar, ¿me entendieron? Probablemente uno que mano hasta me mueve la cabeza así. Y cuando yo veo eso enseguida le digo, que contar a mi guaraní, a pegarme meter. Cuando yo comienzo a contar en guaraní, todo el mundo me entiende. Estoy hablando de eso, de una cuestión que es importante, de algo que en este caso es un idioma que utiliza la gente en el Paraguay. Está en la radio, está en la televisión, ustedes van a encontrar hoy en las redes sociales, van a encontrar ustedes música, van a encontrar ustedes poesía, van a encontrar de todo hoy en día guaraní. Van a encontrar ese fenómeno tan importante que acá la profesora Gladys con todo el tiempo que ella estuvo en la Argentina, y ahora uno mira a la gente de España, que está en Estados Unidos, y tan común, todo el mundo acá seguramente tiene su TikTok y sobre todo Instagram y compañía. ¿Y qué es lo que uno ve? Al paraguayo que está afuera hablando guaraní. Abajo cuando alguien mismo algo de esa gauga, por fin, me pero con se mantener la ovilla, manda tu samba a la guaraní, a pequeño por hoy en vamos, de España, a ver, no sé más, qué importante que es. Pero esa es una cuestión que hoy nosotros vamos a encontrar como parte de una realidad social del Paraguay. El guaraní volvió con mucha fuerza en este tiempo y ojalá que ustedes en sus actividades de todos los días nunca jamás dejen
de saludar o de decir una palabra en guaraní. Si pueden, hablen en guaraní todo lo que puedan, porque te hablan en bandera. Eso es lo único que nosotros tenemos que nos identifica. Son pocos los países en el mundo que tienen una identidad cultural. Acá en América probablemente el caso de México, el caso de Perú, el caso de Paraguay. Pero la identidad de Paraguay es muy fuerte en el mundo. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, normalmente está en guaraní. Nombre de comida, todas en guaraní. Nombre de la bebida, tereré, o invertir, guaraní. Nosotros vamos a ver las artesanías, cuando decimos ñandutía, o coquí, o saragüe, todo guaraní. Si ustedes tienen parientes que trabajan en olería, todo lo que hacen en la olería se hace con expresiones en guaraní. Es decir, toda la actividad de la gente que produce en Paraguay ya hace nomás del idioma guaraní. Con esto yo quiero parar acá un rato y si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir, entonces yo voy a escucharles a ustedes. Le dije a la profesora por el tiempo también de ustedes que iba a tratar más o menos de moverme en un trayecto de 1 hora, desde las 5 hasta las 6. Y allí ya me pongo a disposición de ustedes para lo que ustedes quieran. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos por escucharnos.